Gracias, asambleísta Andrade. Tiene la palabra el asambleísta Carlos Berman. Compañero presidente, compañeras legisladoras, compañeros legisladores. Es verdad, este es un momento de llamar a la unidad del pueblo ecuatoriano y nosotros lo hacemos efectivo con acciones. Vamos a una unidad de todos los sectores y de todos los actores políticos y ciudadanos que hacen este país llamado Ecuador. Pero asimismo, cuando hablamos de unidad, tenemos que hacer acciones inmediatas. La Asamblea Nacional, en un manifiesto público, expresó, entre otros puntos, al Ejecutivo la declaratoria de no pago de la deuda externa. ¿Cuántas veces el Ejecutivo ha llamado al Legislativo a apoyar acciones? Y cuando la Asamblea Nacional, en una forma unánime de todos los sectores, aun cuando nosotros no somos parte de ninguno de ellos, pero nos sumamos como ecuatorianos, como representantes del pueblo, a tomar esa acción. ¿Qué ha hecho? El ministro de Finanzas el día de ayer hace una rueda de prensa informando que va a pagar la deuda externa. ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuál es el compromiso? ¿O no entendemos el momento que vive el Ecuador? Primero la vida. Nuestra primordial, fundamental es salvar vida. Salvar vida, por Dios. O no entendemos, y yo también me sumo, es un acto criminal, es un acto irresponsable. Hoy en día hemos escuchado al presidente del Banco Mundial que hace un llamado al grupo del G20, donde están los países más ricos del mundo, a que ellos tengan acciones solidarias con el resto del mundo. El Fondo Monetario le plantea al presidente de la Argentina el no pago de la deuda, que vaya aún a refinanciar totalmente la deuda. ¿Dónde estamos? Si habla que pagamos 320 millones y en 20 días vamos a pagar 200 y más tantos millones, más de 500 millones de dólares, cuando ese dinero lo necesitamos para la salud efectiva. Y el ministro, con todo respeto, no estamos en el momento de polemizar, él sabe que si él dispuso que utilice recursos del presupuesto del Ministerio de Salud, está demostrado. Ya llevamos un trimestre. Si en salud había un presupuesto de 3.000 millones, debieron haber por lo menos utilizado 700 y apenas han utilizado 400, de los cuales han pagado 200. Por Dios, no jueguen con la inteligencia del pueblo ecuatoriano. Este es el momento de sumar esfuerzos. Indudablemente, hoy más que nunca necesitamos la unidad, pero la Asamblea no va a renunciar a su control político y de ya nos sumamos a las voces. Si se ha hecho eso, haremos cumplir lo que reza la Constitución, nuestro control político. Y desde luego tenemos que dar sugerencias, tenemos que buscar los mecanismos que nos permitan, primero la salud. Lo hemos hecho con absoluta claridad. La banca pública, la banca privada, perdón, en los 3 últimos años ha generado más de 1.500 millones de utilidad. Lícitamente es cierto. Y lo hemos dicho público que este es el momento. Esto es el momento, pero tiene que ser una acción inmediata. Siguen llegando miles de mensajes a los teléfonos, a las llamadas, diciéndole, se vence su operación, se vence su tarjeta de crédito. No hay derecho, pues. Si así como anuncia, por eso nosotros hemos planteado que debe ser una medida automática. ¿Y por qué hablamos que tiene que ser desde marzo? Porque ya el estado de excepción rigió desde los primeros, desde el tercera semana de marzo. ¿Y qué va a pasar con esos vencimientos? Tiene que ser marzo, abril y mayo. Por eso, esos recursos que se utilizaron para pagar la deuda externa se hubieran inyectado a la banca pública. ¿Por qué? Hemos escuchado a varios compañeros legisladores que han dicho, ¿qué va a pasar? En el Ecuador apenas de cada 10 ecuatorianos, 4 tienen trabajo formal. El resto están en el trabajo informal o de dependencia propia. ¿Qué significa eso? Que tenemos más de 4 millones de ecuatorianos que viven del día a día, que viven del trabajo diario, que es el sustento para mantener la familia. En esos tenemos que pensar, que ya llevan 8 días y van a tener tal vez 10, 15, 20 días que no puede, o tal vez mucho más, que no van a poder generar recursos.
esos que no son sujetos en un momento dado de crédito de la banca privada, pero la banca pública sí. Hay que destinar 200, 300 millones para créditos de hasta un $1.000 que permitan, con 3 meses de gracia a 2 años plazo, poder reactivar, porque la economía se genera desde abajo. Ese pequeño le compra el mediano le compra al grande, el grande le compra al importador, al industrial. Hay que pensar, hay que tener la suficiente calidad humana para entender los problemas. Por eso nosotros proponemos, y hoy día más que nunca se hace importante también la reactivación de los sectores productivos, para que ellos obtengan capital de trabajo, para que no despidan a sus empleados y trabajadores. Tiene que ser desde marzo también la contribución, porque las personas naturales tienen que pagar el impuesto de la renta ahora en marzo. Y ahí también hay cientos de miles de pequeños emprendedores que tienen que cumplir con la obligación. No solamente hay que ser de abril pensando en los grandes, el gobierno nacional también tiene que sensibilizarse. Hay que empezar desde marzo para que no pague el impuesto a la renta, que tiene que ser refinanciado o diferido para los meses anteriores. Y finalmente, para no entrar mucho, que ya creo que todo hemos explicado con claridad lo que hay que hacer. Yo insisto, nosotros hemos planteado en algunos proyectos económicos urgentes una reactivación del aparato productivo. ¿A través de qué? A través de que haya en horas pico, el Ecuador más del 90% de la generación es hidroeléctrica. Y si queremos impulsar al aparato productivo, estamos planteando que haya una reducción de la tarifa entre las 22 horas y las 8 de la mañana, es decir, 10 de la noche hasta las 8 de la mañana del día anterior, del 75% de la tarifa eléctrica, porque si no la utilizamos, esa agua se va al río y por ende al mar. Por eso estamos advirtiendo, en el próximo económico urgente vamos a exigir que se cumpla. Y ahí también se va a crear una nueva franja de generación de plaza, empleo y trabajo. Quienes conocemos el sector agrícola, la mejor hora para regar es en horas de la noche. Hoy en día que el Ecuador es el primer país productor de camarón en el mundo, el sector acuícola, la mejor hora para bombear las camaroneras en horas de la noche, el sector florícola, es decir, todos los sectores productivos serán un gran beneficiado. El sector industrial puede promediar entre el costo de horas en la noche a la hora del día al kilovatio para hacernos mucho más competitivos. Hay que entender la problemática, por Dios. Hago un llamado a la sensatez, lo decimos con absoluto respeto, pero con absoluta frontalidad. Este es el momento de unirnos. Y para terminar, quiero hacer un reconocimiento público a los profesionales de la salud, a toda esa cadena que encierra los profesionales de salud que se han jugado la vida, a la policía, a los militares, a los cuerpos de bomberos, a la gente de tránsito, a los policías municipales, a todo el encadenamiento alimentario que ha permitido que hasta ahora dar un servicio. A ellos un reconocimiento público por su demostración de cariño y compromiso con el país. Señor presidente, le estamos hablando de una manera más respetuosa, pero frontal. No pague la deuda, no pasa nada. El mundo entero ya cambió. Hay que hablar un antes de marzo y un después de marzo. El país ya cambió, el mundo entero cambió. Todo va a ser diferente a partir de que pase esta pandemia humana. Pero asimismo, como son los dos pilares, precautelar la salud, la vida de los ecuatorianos, también tenemos que precautelar el interés colectivo, esa gente que necesita, ese capital pequeño que genera el sustento diario, que genera el cumplir obligación y que se vuelve un cordón, una cadena productiva. Por eso es importante que atienda el clamor que le hace la Asamblea en pleno, pensando en el beneficio del bienestar común de todos los ecuatorianos. Por eso nosotros extendemos, como siempre, nuestra mano amiga, generosa, para trabajar juntos, buscar el desarrollo armónico, orgánico y sostenido, pero sobre todas las cosas, precautelando la vida, lo más sagrado que nos entregó la naturaleza, y invocando siempre a Dios, que siga bendiciendo a los hogares y familias manavitas, que podamos mantener esta unidad. La Asamblea jugará su rol, y indudablemente que estamos de acuerdo, que tenemos que contribuir,
tuvimos el honor y la suerte de ser el ponente de la ley de solidaridad. Sabemos lo que significa eso. Vivimos en carne propia ya un fenómeno natural. Por lo menos estuvo en gran parte focalizado, tanto en Manabí como en Esmeralda. Ahora está regado en todo el Ecuador. No sabemos a qué hora cae un familiar nuestro o un vecino o algún ciudadano de nuestra querida República. Muchas gracias, compañeros legisladores. Vamos a seguir en esa línea de trabajo, de progreso, de compromiso, sin demagogia, pero pensando en el bienestar y con la responsabilidad que nos caracteriza y que nos exige el momento que vivimos. Muchas gracias.